Nos gusta aprender, es nuestra pasión. En cada programa encontramos una excusa para sumergirnos en nuevos temas y charlar con referentes dispuestos a compartir sus conocimientos. Abrimos una nueva ventana entonces y te invitamos a que te asomes y participes de la experiencia con nosotros. Hoy el tema y el invitado son... El tema y el invitado son, como dijimos, el tema es bicameralidad y unicameralidad, ventajas y desventajas. Y uno de los invitados es el señor José Oviedo. José, ¿me estás escuchando? Sí, estoy escuchando. ¿Me escuchan ustedes bien? Te escucho fuerte y claro, José. Es un gusto tenerte acá. Bienvenido al programa, José. Qué bueno. Ok, qué bueno. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está Lima? Contanos un poquito cómo está Lima. Primero, ¿qué hora es allá? Aquí son exactamente la 1:42. Bien. Ustedes tienen 2 horas adelantados a nosotros, ¿no? Lima en cuanto al clima, siempre los inviernos de Lima han sido fríos, ¿no? Yo lo recuerdo de chico que eran fríos y con una garúa persistente, ¿no? Pero este año ha sido particularmente frío, hemos llegado a los 10 y hasta los 9 grados. En Lima eso es inusual, ¿no? Ajá. Eso es inusual. Pero no digo que el hombre se acostumbra a todo, porque yo frío francamente no me acostumbro. Es un frío desagradable. A mí no me deja trabajar de noche, yo que soy nocturno, ¿no? No me deja trabajar de noche. Pero bueno, ahí acostumbrándonos. Bien. Ese es el clima, digamos, ambiental, ¿no? Pero el clima político está bien movido. Te iba a decir, el frío que le tienen digamos, en lo ambiental, en el tiempo, seguramente que está enrojecido por el calor del clima político, ¿no es así? Sí. Demasiado movidos, ¿no? Demasiado movidos. Te voy a pedir, Ahora, antes que me empieces a contar un poquito todo este tema, te voy a pedir, José Oviedo, presentate para la gente, de qué trabajás, a qué te dedicaste, en fin, para que la gente te conozca y sepa con quién está hablando. bueno, vamos de ahora para antes, ¿no? De ahora para antes. Sí. Bueno, en este momento yo soy cesante, ¿no? del Congreso de la República del Perú. He trabajado ahí 33 años y al salir, un poco tiempo antes de salir del Congreso, creamos una consultora junto con Arturo Landaure para asuntos parlamentarios, ¿no? O sea, hacemos capacitación y consultoría en asuntos parlamentarios. Roberto ya ha participado con nosotros en nuestros eventos, que también son de pronunciamiento político, ¿no? Y ahora último tenemos programado con participación de la doctora Claudia Cisneros, ¿no? Y con Jacqueline Ortiz, y la participación de la doctora Ocariz, a quien hemos invitado para que inaugure un evento sobre la bicameralidad aquí en el Perú. Bien ha dicho Roberto Nitti, que este es un tema para nosotros que está en el tablero, ¿no? O sea, está en la pizarra ahí de compromisos políticos que hay en el país. Bien, contanos cómo es esto, contanos un poco a la gente, ¿cómo es el tema de que en su momento eran bicamerales, pasaron a ser unicamerales y ahora de vuelta vuelven a la bicameralidad? ¿Producto de qué? En el Perú la tradición es bicameral, ¿no? De las 13 constituciones que hemos tenido, hubo una constitución a inicios de la República que pretendió la tricameralidad, otra por ese mismo tiempo pretendió la unicameralidad, pero en general nuestra tradición es bicameral, ¿no? El caso de la unicameralidad, que está terminando ya, presumimos que termina en 2026 con las elecciones, ¿no? Es un caso extraño,
porque siempre la izquierda había hecho la unicameralidad su bandera y un gobierno neoliberal o liberal, ¿no? Como quiera llamársele, el año 1992 se hizo de la bandera de la unicameralidad y desde el año 1993, ¿no? Con la Constitución de 1993 tenemos un régimen unicameral, de organización unicameral para el Parlamento peruano. Estamos ya 30 años en este plan. La experiencia ha sido diversa, lo podemos conversar en más detalle a lo largo de esta entrevista o de mi participación en este prestigioso programa, porque la verdad que me encontré con algunos amigos peruanos que sintonizan este programa con asiduidad, ¿no? Y el unicameralismo, ¿no? Nos ha dejado ya una impronta marcada, ¿no? Marcada. Nunca en el Perú han habido 30 años de unicameralismo. No, eso no ha habido nunca. Y ha habido sí un unicameralismo frustrado, ¿no es cierto? Y otro donde hubo tricameralidad que también se frustró rápidamente, ¿no? Entonces, allí estamos reinsertándonos en nuestra tradición bicameral, que dicho sea de paso, es digno de reflexionarse porque hay bicameralismo que solamente es un unicameralismo de 2 instancias. Ajá. Así que eso también lo podríamos conversar. Bien, bueno, lo primero que te voy a preguntar es comentarle a la gente cómo se estructuraría el bicameralismo en Perú. Te digo, acá en Argentina funciona, pues ya lo sabes, pero lo comento, lo refresco para todo el mundo. En Argentina el bicameralismo tiene que ver con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, donde los diputados, como representan al pueblo, son una cantidad de diputados determinada por cantidad de habitantes tenga la provincia. De esa manera hay una cantidad de diputados X. En cambio, los 72 senadores son 72 porque son 3 por provincia. Sin importar la cantidad de habitantes que tenga cada provincia, son 3 senadores por provincia. Nosotros tenemos un régimen federal y por eso estructuramos de esa manera la Cámara. Contame vos cómo es esto en Perú. Bueno, lo primero que hay que decir es que la bicameralidad como está planteada, ¿no? Evidentemente tiene una coincidencia con cualquier régimen bicameral, tiene Cámara de Diputados y Cámara de Senado. Ahora, el acceso a la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores está planteado por circunscripciones electorales, ¿no? En la Cámara de Diputados, para la Cámara de Diputados hay 27 circunscripciones electorales, 27. 26 están dentro del país y una circunscripción electoral es para los que viven fuera del país, los peruanos residentes en el extranjero, ¿no? Tenemos 26. Muy bien. Estas coinciden con los departamentos. Lo que llaman ustedes provincias, para nosotros son departamentos, ¿no? Ahora, esto hace que para la Cámara de Diputados cada circunscripción territorial permita una elección de una cantidad de diputados en razón de la densidad poblacional. Bien. Por ejemplo, Lima tiene 33 diputados. Lima. ¿No? Porque está compuesto por 130, pero según la Cámara de Diputados está compuesta por 130 diputados, pero a Lima le corresponden 63 por la densidad poblacional. Y, por ejemplo, tenemos un departamento como Madre de Dios, que por su densidad poblacional solamente tiene un diputado, nada más. Y en el intermedio de 33 y un diputado, hay departamentos que tienen 7 diputados, otros que tienen 15, otros que tienen 4, otros que tienen 3, otros que tienen 2, según su densidad poblacional. Eso está determinado en la ley electoral, ¿no? Ahora, en cuanto al Senado, según la ley
31988, que es la que tiene que ver con esta nueva organización bicameral, ahí se ha determinado que los diputados son 60. 60 diputados. 60 diputados. Ahora, de esos 60 diputados, 27, o sea, 27 corresponden a la circunscripción de senadores, perdón. Sí. De esos 60 senadores, 27 se eligen por cada una de las circunscripciones electorales. O sea, por cada una de las circunscripciones electorales. Y los otros 33 se dan por votación nacional. O sea, por la circunscripción nacional, o sea, por una votación que implique una postulación, ¿no es cierto? Una postulación en el ámbito nacional. De manera tal que, según este armado que tenemos nosotros para la bicameralidad que se viene en el 2026, tenemos por las circunscripciones electorales, ¿no es cierto?, para diputados el número que corresponda más 1 por cada circunscripción electoral para el Senado, por eso son 27 para el Senado. Y tenemos 33 que van a ser elegidos por el ciclo electoral nacional, ¿no? Lo que quiero decir es que en la misma circunscripción hay el número de diputados que le corresponde más un diputado, más un senador. Más un senador. Bien. Así es. Todas las circunscripciones, por lo menos un senador tiene cada circunscripción. Eso es así. Así como está dado en la ley. Así como está dado en la ley. Bien. Sí, es así. Bien. Y contame vos, ¿qué ventaja le ves a un sistema y qué desventaja? Y por consiguiente, al revés, ¿no? ¿Qué ventaja y desventaja le ves al otro sistema? Claro. Yo hasta ahora no he logrado... Yo estoy trabajando este tema con cierta asiduidad, ¿no es cierto? Sí. Hasta ahora no he descubierto por qué se quiere regresar al régimen bicameral. Bien. ¿Cuál ha sido la intención de los congresistas del régimen unicameral, ¿no es cierto?, que los ha llevado, ¿no es cierto?, a aprobar la bicameralidad. Francamente no lo entiendo, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es lo siguiente. El régimen unicameral tenía como ventaja una aceleración del proceso, ¿no? Es decir, como ya no había una cámara revisora, las leyes salían mucho más rápidamente. Y como no había una cámara revisora, los procesos de control político se hacían en una sola cámara y ya, por ejemplo, el caso de la acusación constitucional ya no iba al Senado, ¿no es cierto? Ya no había al Senado, ¿no? Entonces, esto, digamos, fue, al decir de los fujimoristas, o sea, de aquellos que son del Partido de Fuerza Popular actualmente, y que antes tuvieron diferentes nombres, pero que tienen como su líder al señor Fujimori, ¿no? Dice que han sostenido durante el debate para el cambio a la bicameralidad, han sostenido que ya el unicameralismo había cumplido por demás su cometido. Entendemos que el cometido, porque lo han reiterado muchas veces, el cometido era primero combatir el terrorismo, ¿no es cierto? Es decir, esta lucha contra el Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que fue muy fuerte en el Perú. Y el otro cometido era cambiar los criterios económicos, ¿no es cierto?, ¿no?, de regímenes un poco socialistas, ¿no?, que habían traído problemas al Perú, a un régimen bicameral, y efectivamente sanearon la economía y todo eso, vencieron a Sendero Luminoso. Esas son las dos fortalezas que han tenido. Pero al decir de la señora Moyano, que es una de las voceras, ¿no?, Marta Moyano, que es una de las voceras de Fuerza Popular, ¿no?, uno de los personajes, digamos, ¿no?, de Fuerza Popular, la señora Moyano ha dicho que este cometido ya se cumplió y que no se regresara a la bicameralidad. El otro argumento fue que la bicameralidad permitía el control político, es decir, la Cámara se había desbocado al ser unitaria, ¿no es cierto? Y en el Perú tiene bajísimo nivel. En este momento, la consulta ciudadana, vía las encuestas, ¿no?,
están arrojando para el Parlamento 5%. O sea, De aceptación. Entonces, ¿qué pasa? Que la Cámara políticamente está desbocada. Tiene enfrentamientos constantes con el Poder Ejecutivo, ¿no? O alianzas con el Poder Ejecutivo que hablan muy mal de la Cámara, ¿no? Por razones que después podemos conversar. Y está el otro aspecto, ¿no? Que al haberse cumplido, digamos, ¿no? Los fines, ¿no? El bicameralismo, los defensores del bicameralismo dicen, no, ahora ya tenemos una Cámara, tiene que controlar a la otra. Por lo tanto, eso es importante, dicen, vamos a controlar a los demás, a la otra Cámara, y por eso viene el bicameralismo. Estos argumentos, sobre todo el último, no son muy ciertos. No son muy ciertos. Después lo podemos ver por qué, ¿no? bien. Y sí. No, te escucho. Ahora, para centrar, ¿no? La pregunta fue, ¿qué ventajas y desventajas hay? En el debate político, no se ha planteado como nosotros lo hacemos aquí en este debate, ¿no es cierto? Un debate más bien de orden periodístico, académico, ¿no es cierto? No. ¿Qué ha pasado? Que se impuso, ¿no? Se impuso, digamos, la línea que pensaba de que efectivamente ya se había culminado con la función del unicameralismo y se pasó al bicameralismo por un asunto de control político entre las cámaras. No, eso es todo. Eso es todo. Bien, te hago una pregunta mientras se va acomodando. Tenemos ya, está Cisneros acá, Claudia Cisneros, la doctora, en el estudio. Y me reciben con un mate. Gusto, ¿Cómo andás? Bueno, un gusto alternar con usted. Ya nos veremos pasado mañana. Exactamente, el gusto es mío. Sí, le comentamos a la gente. A ver, después vamos a pasar el link. O a ver, para la charla que hay pasado mañana, un conversatorio donde van a estar ustedes hablando de este tema también, ustedes y otros invitados. ¿No es así? Sí. Bien, te pregunto, ¿cuántos son hoy en día los legisladores? Porque de la manera, por lo que vos me venís diciendo, de la otra manera pasarían a ser 160. Si no saqué mal la... 190. 190. Ah, claro, 60 son y 130 de diputados. 60 senadores y 130 diputados. ¿Y hoy cuántos son los legisladores? 130. 130. Sí, Claro. Ahí ya me imagino. Hemos tenido una Cámara de Diputados sin Senado. Claro. No hemos tenido una Cámara de Diputados sin Senado. No. Hemos tenido un régimen unicameral, ¿no es cierto? Claro que sí. Y te hago una pregunta. Participo de grupos en los cuales vos también participás, grupos donde hay muchísimos colegas peruanos, y yo veo que una de las críticas principales que hacen tiene que ver también con un mayor gasto político. ¿Vos coincidís con esto? ¿Esta es la mayor crítica que se le hace? Contame vos qué pensás de esto. Interpreto tu pregunta en el sentido de que hay mayor gasto económico, dices tú. Claro. Gasto económico. Mira, eso está tiene que ser demostrado. En este momento, el régimen unicameral está gastando muchísimo más que las dos cámaras que habían antes. O sea, claro, han pasado 30 años, ¿no? Entonces, no, pero han habido variaciones en el cambio. Bueno, sacando proporcionalmente, ¿no es cierto? Teniendo como base el dólar, ¿no? Sí. Este régimen unicameral gasta muchísimo más que la Cámara bicameral. Que un parlamento bicameral. Bien, entonces, eso es un tema que discutir. Además, hay una cosa que es muy importante y por lo cual hay un error en el modelo, en el modelo que se va a implementar. Hay un error ahí. Ahora voy a decir cuál es. El Parlamento no puede tener un tope presupuestario. El tope presupuestario, ¿no? Se hace, digamos, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria del presupuesto público, ¿no es cierto? O sea,
pero no le puedes poner en la Constitución un tope presupuestario como se ha hecho. Bueno, el Parlamento actual nuestro, la legislación nuestra actual, si entra en vigencia para el 2026, supondría que el Parlamento no puede gastar más del 0,6% del presupuesto nacional, del presupuesto total. Eso es una limitación inaceptable. Pero además es muy rígido es una norma muy rígida para que esté dentro de una constitución. Ya no se ponen ni siquiera esos porcentajes en las leyes generales. Meterlo en la Carta Magna sería algo realmente contrariar los principios del origen y de las Cartas Magnas. Exactamente, o sea, y además la limitación a un poder del Estado, la limitación económica a un poder del Estado, ¿no es cierto?, es algo que en la mentalidad de los que han impulsado esta reforma bicameral en el Perú, ¿no es cierto?, es coherente con el hecho de que la Cámara de Diputados sea dependiente del Senado, cuando en realidad los regímenes bicamerales establecen relaciones equilibradas entre la Cámara de Diputados y el Senado. Eso quiere decir que tienen funciones diferentes, pero que en su interrelación tienen el mismo estatus, la misma jerarquía. Y en el modelo que se pretende aplicar en el Perú, ¿no? La Cámara de Diputados no tiene la misma jerarquía que el Senado. Bien. Quizás usted me puede decir, ¿no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué hago esta afirmación? Pues una afirmación fuerte, ¿no? Resulta que en cuanto a la función legislativa se refiere, la Cámara de Diputados es la única que recibe proyectos de ley. A ver no puede hacer el... Perdón. ¿No puede entrar en un proyecto por la Cámara de Senadores? Es decir, es solo Cámara de Origen Diputados. Claro. Ningún senador puede decir yo tengo derecho de iniciativa porque la Constitución no le da el derecho de iniciativa a los senadores. Mira vos. Entonces el Senado sería Cámara Revisora siempre. Siempre, ¿no? Pero lo gracioso de esto es que, bueno, usted puede decir, bueno, acá tenemos una Cámara de Origen y una Cámara Revisora. Perfecto. Lo gracioso de esto es que no hay ningún mecanismo para que diputados defiendan su posición ante el Senado. O sea, son compartimientos estancos. Ya, yo soy diputado. Bien. Presento mi proyecto de ley, lo aprueba la Cámara de Diputados y lo envía al Senado. Así está en el modelo. El Senado le puede hacer todas las revisiones que quiera, lo puede modificar, lo puede mandar al archivo, lo puede aprobar tal como está, etcétera, y diputados no puede hacer absolutamente nada respecto de la decisión del Senado. Es decir, que no vuelve. Vuelve si quiere Senado. O sea, el Senado hace todo. Es decir, pero las modificaciones que toma la Cámara de Senadores no las vuelve a ver la Cámara de Origen. Queda todo esto en la Cámara de Senadores. Sí, exactamente. En el modelo nuestro, sí es. Claro, es una Cámara alta con mucho poder. Hay modelos de presidencialistas, no parlamentaristas, donde las cámaras altas tienen mucho poder. Claro. El punto acá es, Claudia, ¿no?, que en la tradición constitucional peruana, nunca la Cámara de Diputados ha estado en la posición que le da la actual ley que aprueba la reforma constitucional. Nunca. Siempre han tenido, en cuanto a la función legislativa, entraba por el Senado, entraba por diputados y se convertían después en cámaras revisoras respectivamente. Y cuando había conflictos, esto lo voy a decir también en el jueves. Y cuando había conflicto, se formaba lo que se llamaba la comisión de conferencia. Claro, una bicameral. Una conferencia llegaba a un acuerdo y el acuerdo iba y era respetado por las cámaras. Había votación, por supuesto, no en la Cámara, pero el acuerdo era respetado, porque para eso se formaba la comisión. Ahora no hay posibilidad de solución de conflictos. Esto para nosotros va a ser un problemón. La Cámara de Diputados se va a cuadrar, o sea, que nosotros decimos cuadrar en el sentido de se va a situar, ¿no es cierto?, de manera tal que va a decir, ¿saben qué? Nosotros queremos que salga así, porque nosotros hemos aprobado y nos estamos jugando por esto.
¿Y cuál es el mecanismo Pero que tiene de coerción la Cámara de Diputados en un caso así? Si tiene que pasar a la revisora sí o sí. Claro, es coerción política, ¿no? Es una coerción política, Claro. no tiene asidero constitucional, no tiene nada, ¿no? Entonces, allí, ahí tenemos, como les decía con anterior, ahí tenemos un bicameralismo formal, pero que en realidad es un unicameralismo de dos instancias, primera y segunda instancia. Lo que van a decir y lo que deben sostener la Cámara de Senadores es, bueno, por lo menos ustedes tienen la capacidad de ser Cámara de Origen y nosotros no. Perdón, no, eso último no lo entendí. Que lo que pueden plantear los senadores o la Cámara de Senadores en defensa es, bueno, nosotros no somos Cámara de Origen nunca, la Cámara de Diputados sí lo es y tienen la capacidad de plantear las iniciativas que quieran, nosotros no podemos. Claro, Me imagino que deben estar con ese tipo de defensa. Claro, y la contraparte sería, o sea, ustedes son tan representantes como nosotros, porque ustedes tienen que decidir en última instancia y nosotros no. Sí, bueno, O sea, el tema es el tema de la representación, ¿no? O sea, ¿por qué yo no puedo ser Cámara de Origen? O sea, los senadores también dicen, ¿no? ¿Por qué yo no puedo ser Cámara de Origen? Sí, totalmente, porque también quedarían atados. Pensá de esta manera, podrían modificar, está bien, podrían mandar al archivo, pero siempre sería sobre la base de las iniciativas que se presentaran los diputados. Es decir, si nada de eso interesa o no es lo que quiere tratar Senado, también queda atada la Cámara de Senadores a las pretensiones de la Cámara de Diputados. Dependiendo los senadores de los diputados y pidiéndole que presenten tal o cual iniciativa en nombre de ellos. Porque claro, eso va a suceder. Es que eso va a pasar. Va a pasar. Va a haber un mercado contractual, desde el buen sentido del término, ¿no? O sea, un mercado de convenciones, ¿no es cierto? Pero que no se van a conocer. Innecesarias, porque lo que generás es un doble camino oculto que además va a arrastrar otros intereses. Así es. Te consulto, José, ¿y el Ejecutivo puede presentar proyectos? Según claro, por supuesto que sí. Pero hoy, a través de la Cámara de Diputados. Bien, a través de la Cámara de Diputados, pero de vuelta a lo mismo. O sea, tendría que negociar con la Cámara de Diputados, que la Cámara de Diputados o alguien del partido afín al presidente presente una iniciativa desde Cámara de Diputados. Así es. No, el Ejecutivo puede bajarlo como proyecto propio, entiendo. Sí, lo va como proyecto propio. Va como proyecto propio. No necesita el diputado hacerse. Bien. Pero es interesante lo que acabas de plantear, porque cuando la Cámara de Diputados lleva su proyecto al Senado, sí, quiere decir que ha aprobado, por ejemplo, una iniciativa del Poder Ejecutivo. Pero nosotros tenemos varios organismos, ¿no es cierto?, con derecho a iniciativa legislativa. ¿Qué más además del Ejecutivo? Además del Ejecutivo está el Poder Judicial, además del Ejecutivo están los gobiernos regionales y los gobiernos locales, están los colegios profesionales, ¿no es cierto? Tienen derecho a iniciativa legislativa, ¿no? Y claro, también a su población con el 0.3% de la población electoral, ¿no? Ok, claro. Entendido. Entonces, que la Cámara de Diputados va a tener una negociación inicial. Llega al Senado y el Senado, ¿qué va a decir? O sea, el Senado va a decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Va a tener que haber otra negociación con ellos, desde el Senado, ¿no? Para que lo que haya acordado la Cámara de Diputados y se deriva al Senado, que probablemente les convenga a quienes están respaldando los proyectos de ley, ¿no es cierto?, van a tener que hacer otra negociación con el Senado para que el Senado, para ver si el Senado se le ocurre. Claro, ¿no? Claro. Qué importante la negociación, porque el ámbito de negociación va a ser ese. Va a ser la Cámara de Senadores. Claro. Por eso te estoy diciendo que es fuertísimo el poder que se lo dota a la Cámara Alta. Claro. Sí. Tengo que, obligadamente, vamos a pasar un temita, ahora vamos a un tema musical, unos 3 minutitos. Antes del temita musical, 2 cositas. Primero, terminar de presentar formalmente a Claudia Cisneros, que es la secretaria de la Comisión de
de Economía Nacional e Inversión, comisión en la que trabajo, yo me he olvidado el nombre. Sí, yo lo estoy mirando y digo, no lo puedo creer. Olvidó dónde trabaja. Comisión, me tengo que acordar de esto, de la radio. Son muchas las cosas, No José. trabaja. Esto es un sacerdocio. Que no trabaja. Acá no, acá descubrimos que no trabaja. Claro, Claudia, me por parece favor. que fue eso, No, que tal quedó cual. claro. Un lapsus. Ya estuvo acá la secretaria de Salra también, con lo cual ya estuvo en varios programas acá. Tuvimos el gusto de tenerla 4 o 5 veces ya acá. Demasiado para mi gusto, demasiado. Bueno. Y también aprovecho para saludarlo y meterlo en la conversación a Martín Dolz. Martín, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, acá estoy. Hola, Martín. Buenas. Bien, Martín. Todavía ustedes no se conocían con Claudia. Le cuento a José, a la audiencia sí lo conoce, pero Martín Dolz es un chef que tenemos viviendo en Noruega. Es argentino, Bueno. vive en Noruega y lo Te tenemos. envidio, Martín. Sí, ya le hemos dicho un montón de veces eso, ¿no? Pero, ¿qué hacemos, Martín, con José? Si José viene para Buenos Aires en algún momento, ¿también lo invitamos al asado de fin de año? Por supuesto, siempre hay lugar. Siempre hay lugar para sumar más gente a la mesa, claro que sí. Claudia también. ¿Está invitada o no? Gracias, Martín, porque eso lo vio acá el señor Nitti. Pero si Exacto, vos me invitás, yo sí. voy. Bien. Sí, por supuesto. Hay que hacer ceviche porque es obligado. Yo no sé si invitarla, porque la veo siempre Y como mucho. en la oficina. Claro, no sé si invitarla, pero bueno. La vamos a invitar a pedido de Martín. Así es que bueno, pasamos un temita y después del tema dos cositas dejo flotando. La primera le voy a preguntar a Claudia qué opina de ventajas y desventajas de un sistema bi y unicameral. Ya estuvimos hablando un poquito con José. Y la segunda, ¿sabes qué me gustaría, José? Que nos des una pincelada del momento político de Perú. Te lo dejo ahí para que lo vayas pensando. Después del temita tratamos ambos temas, ¿les parece? Genial. Nos vemos en 3 minutos entonces a la audiencia. Escuchar el temita que está muy bueno y seguimos charlando en 3 minutos. Bárbaro. Seguimos con el tema planteado. No sé si alguno del equipo tiene alguna pregunta antes de seguir con las que habíamos dejado planteadas. Martín, Tato, ¿algún comentario, pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Tato? Cri. Mirá que si estás hablando no te estamos escuchando, Tato, ¿eh? A ver. Estoy hablando. Ahí está, ahora ¿No sí. escuchan nada? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. No, que me surgía la cuestión del Senado por sí, como hace el Ejecutivo en Perú, o como hace cualquier ciudadano o cualquier repartición pública que quiera presentar un proyecto para diputados. No sé si no lo entendí o no está en las posibilidades de como el Senado en sí presentar un proyecto hacia diputados y que el diputado lo impulse y que después vaya finalmente a la Cámara de Senadores como tal, ¿no? Acá en la Argentina sí. Porque al final... No, bueno, allá en Perú no sé si lo pueden hacer. Por eso No, era ahora pregunta. con lo que están poniendo en práctica, ¿no? Decime, José, ¿entendiste la pregunta? La verdad es que no escuché bien la pregunta porque hay un tema de audio. Bien, a ver. Tato, repetí la pregunta, por favor, a ver si te escucha bien ahora. Si no, se la hacemos nosotros. A ver si el Senado como Cámara, el Senado como una entidad, como lo hace el Ejecutivo, tiene la posibilidad de presentar un proyecto en diputados y darle el tratamiento que necesita. La verdad que no lo escucho bien. No, te lo hago yo la pregunta. Yo creo que ya está contestada esa pregunta de antemano, pero Tato pregunta la posibilidad de si el Senado podría presentar un proyecto de alguna manera. ¿Qué sería fruto de una negociación con la Cámara de Diputados? No puede. Claro. No puede presentar. No puede. Puede negociar por abajo, digamos, ¿no? Claro. Tras bambalinas y hacer una concertación con un diputado para que se haga suyo el proyecto. Pero no puede presentarlo directamente ni puede asumir que tiene derecho a iniciativa legislativa. No puede. Y te hago yo una pregunta antes de dar la palabra a Claudia. ¿Iniciativa popular tienen? ¿Sí tiene iniciativa popular? Bien. Sí hay iniciativa. Iniciativa legislativa. Sí, señor. ¿no? Sí, señor. Iniciativa legislativa, sí. En el artículo 107 de la Constitución se dice que también hay derecho a presentar iniciativas legislativas por la sociedad como el 0.3% de la población
electoral, ¿no? Claro, creo que lo que explicabas recién, ¿no? Sobre los otros organismos y poderes que también lo pueden presentar, el Poder Judicial, a través de iniciativa popular también lo puede hacer. Así es. Claro, o legislativa en realidad. Bien. Claudia, ahora te quiero escuchar a vos. ¿Qué tenés para decir de la bicameralidad y unicameralidad? ¿Ventajas y desventajas? ¿Cuál la decís vos? Ventajas y desventajas, mirá, se han planteado varias. En cuanto a las ventajas de la bicameralidad, tenés el hecho de que tenés una instancia revisora, es decir, si vos apresurás el tratamiento o, mira, algo que ocurre y que solía ocurrir menos, pero ahora con leyes extensas o con determinadas administraciones, además de girar la sanción de la Cámara de Origen a la Cámara Revisora, también le siguen las erratas, ¿sí? Y varias. Entonces, creo que la Cámara Revisora, que así se llama, es fundamental en el aspecto de no solamente la revisión de fondo y forma, sino también darle la posibilidad a diferentes actores y otros intereses a poder analizar el texto de ley que se esté tratando, ¿no es cierto? Porque lo que gira es un proyecto de ley, no otro tipo de proyecto. Bien. Bueno, primero, como te dije, la segunda instancia, la de revisión. Segundo, algo que se plantea es la tecnicidad, es decir, cada cámara puede ocuparse, si bien en nuestro sistema legislativo hay materias que son comunes de ambas, también tenés materias que son especiales de cada cámara, ¿no? Sí. Entonces, lo que se plantea también como un beneficio de la bicameralidad es que, por ejemplo, la Cámara de Diputados puede dedicarse especialmente a analizar un poco más lo que es el presupuesto, la ley de presupuesto, porque es Cámara de Origen. A ver, un segundito. Estoy escuchando un ruido. Sí, un ruido extraño. Hay un ruido que no sé si es de alguien de los que están en conversación o qué. A ver si podemos suprimir ese ruido. A ver si lo podemos mejorar. ¿Sí? ¿Estamos? Ya Sí, el ruido ya no se escucha más. Bien. Sí. Y la Cámara de Senadores, por ejemplo, puede dedicarse a lo que es coparticipación en análisis, ¿no? Es decir, hay diferentes intereses y diferentes tecnicismos que pueden dedicarse los diputados y los senadores en cuanto a materias que no son comunes de análisis, Sí. aunque luego después vos tengas la instancia de revisora, ¿sí? Otro de los aspectos de los sistemas que han adoptado por la bicameralidad es la no tiranía del poder legislativo de una sola cámara, es decir, que una sola cámara decida absolutamente todo de forma única, porque es única, y que además solo la legislación pase por esa cámara sin ningún tipo de revisión y que además estemos atados a lo que dice esa sola cámara, sin otra instancia, ¿sí? Y la cuarta, que para mí es la más válida, la más importante, más si analizamos nuestro sistema, el sistema bicameral argentino, es que en 1819 y la Constitución, que no llegó a ser Constitución, pero que bueno, que fue un borrador, y después la de 1826, lo que tomaron como bicameralidad, idea y además ejemplo de bicameralidad, fue la Constitución de los Estados Unidos, la republicana de Francia y la de Cádiz. Pero especialmente la de Estados Unidos, cuando se pensó esta bicameralidad para representar a aquellos estados cuando se estaba formando la confederación, recordá, o la federación como algunos lo llaman, recordá que teníamos un país que tenía muchas divisiones, muchos conflictos internos, convencen a los estados pequeños de que sean integrados, ¿no?, a esta federación, si le daban también la posibilidad de participar en una cámara como la Cámara de Senadores, en igualdad con los demás estados, los estados más fuertes. Entonces lo que se buscó fue esta democracia, esta participación de todos los estados y además este poder de la Cámara Alta para poder ponerle límites al presidencialismo. Porque vos, en la Constitución de los Estados Unidos, y que nosotros tuvimos de ejemplo y copiamos, tenemos un sistema presidencial fuerte, pero que se dedica a las relaciones exteriores, que es comandante de las Fuerzas Armadas, que tiene un montón de prerrogativas, pero que si vos no le pones un límite, no planteas una división de poderes, generás un presidencialismo fuerte, pero también alguien que puede someter al pueblo, ¿no es cierto? Entonces, la bicameralidad está vista desde el lado del Senado para poder ponerle límites a ese presidencialismo, un control, un equilibrio. Por ejemplo, el Senado se dedica a dar acuerdo
a los ministros de la Corte Suprema, a los jueces, a embajadores, a militares. Entonces, las autoridades o la cúpula de nuestra Reserva Federal, que es el Banco Central, el Procurador General. Bueno, es decir que el Poder Ejecutivo necesita del Poder Legislativo y en este caso de la Cámara Alta. Ahí es donde yo más defiendo la bicameralidad de Argentina. Uh-huh. Es decir, la división de poderes, proteger la democracia, el control. Pero tú te hiciera la pregunta. La pregunta es la siguiente. Si yo no entendiera nada, si yo quisiera, te escucho, digo, bueno, pero ¿por qué esa función no la puede hacer una sola cámara? Entiendo lo de la revisión, que es otra cosa, pero ¿por qué no habría división de poderes si la Cámara fuera una sola? Porque la Cámara de Diputados lo que está y lo que se le reconoció básicamente es legislar, Mario. Esa es la función que se le reconoce. Así nace, ¿entendés? Sí. Por eso vos ves, por ejemplo, en Perú, que su función es la de presentar las iniciativas. Es la Cámara Alta que originariamente, con fundamentos, nace con un poder político. Uh-huh. ¿Sí? Cuando se pensaron los sistemas bicamerales y unicamerales, la Cámara Baja se la pensó para legislar. Pero la Cámara Alta se la pensó para cuestiones de Estado. ¿Bien? Entonces, es la Cámara Alta la que le pondría los límites a esta división de poderes, no los representantes del pueblo, sino que los representantes de los estados o de las provincias. Bien. Porque nosotros podríamos, para analizar la bicameralidad o unicameralidad, necesitar estar en el momento de la creación. Pero hace más de un siglo que algunas cámaras fueron creadas. Y las cámaras fueron cambiando. Pero no podemos desmerecer los fundamentos que tuvieron al momento de pensar un Estado bicameral o unicameral. ¿Bien? Entonces, los fundamentos principales de la Constitución de los Estados, de Estados Unidos, que en ese momento era federal, y nosotros estábamos planteando una Constitución única, unitaria, fuimos y miramos el sistema legislativo y dijimos, queremos algo bicameral, porque queremos una Cámara de Senadores que no se dedique solo a legislar, porque ya tenés una Cámara que legisla. Uh-huh. ¿Bien? Sí. Que haga de revisora, pero que además esté en cuestiones de Estado. Uh-huh. Que esté trabajando y controlando cuestiones de Estado. Bien. Y en cuanto a los beneficios, y los únicos que se encontraron, no sé si desde Perú encontraron algunos más, la mayoría de los autores coinciden que los beneficios de la unicameralidad es la rapidez y lo económico, ¿no? Que trae mucho menos gastos, supuestamente. Eso lo dijo el amigo José. Rapidez que a veces no quiere decir eficiencia, eficacia, ¿sí? Son cosas diferentes. Sí, aparte, rapidez, sigo. ¿Para quién? Porque la rapidez estaría dada ahí, en ese caso, para un ejecutivo que presentare un proyecto y que apuraría a la Cámara, porque quiere tener el proyecto aprobado. Por supuesto que al Ejecutivo le conviene mucho más, porque no tiene que negociar en dos instancias diferentes. ¿Sí? Uh-huh. Es más fácil pasar el filtro de una sola Cámara. Sí, claro. Eso es control de poderes, cuando tenés que ir a dos cámaras, cuando tenés que negociar con dos cámaras. Sí. Negociar con una, aunque sea de 257 diputados, es más fácil que después negociar en otra instancia y volver a empezar, como por ejemplo pasó con la ley de bases. Bien. José, pregunta, acá un oyente, Darío Quisuiria, pregunta, le queda lo mismo que a mí, se quedó con la parte esta donde por ahí ibas a contar el contexto político ahora en Perú, ¿sí? Porque dijiste que estaba convulsionado y nos dejaste a todos pensando. A ver, contanos tu versión de por qué está tan convulsionado. ¿Me estás escuchando? Ah, ¿no está José? ¿Lo perdimos? A ver. Perdimos a José, me parece. Justo. ¿Me escuchan bien? ¿No? Ahora te escucho. Perfecto. Ahora te escucho fenómeno, José. Te consultaba, ¿vos me escuchaste a mí? ¿Me escuchas bien? ¿No? Ah, tenemos un problema, no me escucha. Ah, tiene problemas con el audio, José. Bueno, una pena, che. Si podemos recomponer la comunicación, fenómeno. Si no, estaríamos
Seguimos acá un rato. Sí, ¿Sí? Seguimos un rato acá con Claudia. Sí, se ve que perdimos la comunicación, no tiene problemas él para escucharnos a nosotros, bueno, no importa. Ya lo vamos a retomar, vamos a retomar. Claudia, contame, entonces me decías que para vos el beneficio pasa por un tema de rapidez y de economía, nada más. No, a ver, no para mí. No puedo justificar esos dos beneficios que todos, que la mayoría de los autores mencionan. No han podido mencionar otros beneficios, ¿sí? Los pro, a favor de la unicameralidad, como te digo, es la celeridad y el gasto, la reducción del gasto. Bien, como decía recién José, unicameralmente ellos no redujeron el gasto. O sea, Eso es muy general decir que porque vas a tener una sola cámara vas a reducir el gasto. De hecho, si nosotros tuviésemos una sola cámara, nosotros no actualizamos por Constitución el número de diputados por distrito, ¿sí? Suponiendo que hoy tenemos 257, hicieron los cálculos que doblaríamos la cantidad. Imagínate que tenemos 72 senadores, entonces creo que nos sigue conveniendo, por lo menos por ahora, tener la misma cantidad de legisladores que tenemos que quedarnos con una sola cámara y cumplir con la representación demográfica de los últimos censos de cada uno de los diputados por las provincias. ¿Sí? Para que quede claro, si suprimiéramos la Cámara de Senadores, si tuviéramos que ¿Me pueden escuchar? No. Ahora sí, Ahora sí. Yo te escucho. ¿Vos me escuchar? escuchás? ¿Vos me escuchás a mí? José, ¿me escuchás? No, estamos... Nos quedamos sin audio con José. Sí, nos quedamos sin audio con José. Qué lástima, che. Qué lástima. Porque era el momento Sí, qué lástima. de chisme político. Sí, la verdad, para que contextualice. Pero no importa, bueno, ya lo vamos, si lo podemos retomar, fenómeno, y si no, bueno. ¿Me pueden escuchar? Sí te escuchamos, José, el que no nos escucha sos vos. A ver. Vos no nos escuchás a nosotros. ¿Me mandás la pregunta por escrito? Sí, vamos a ver si le podemos hacer la pregunta, le hacemos por WhatsApp. Claro. Con... Claro, le puedes mandar la pregunta por WhatsApp. A ver. Vamos, la tecnología, Niti. A ver si él puede. Esto si sale así, bueno, ya directamente nos consagramos, ¿eh? Muy bien. A ver. Sí, a ver, no, ya está. Ya fue. No, ya está. Bueno, listo. Bueno, José, si pudiéramos retomar con José, seguimos con Claudio un rato más, porque en cualquier momento entran los muchachos de geopolítica que veo que ya están allá, están entrando. Muy bien. Así que, bueno, entonces estábamos con ventajas y desventajas, no le encontramos demasiadas ventajas al unicameralismo. No, porque a ver, la celeridad no quiere decir que eso sea, una garantía en que te va a salir la ley o la mejor ley o que no va a tener errores o que fue realmente analizada. La celeridad, a mí lo único que me dice es celeridad, nada más. Y perdés la instancia de la Cámara Revisora. Por supuesto, porque vos tendrías solamente una cámara que haría de originaria y al mismo tiempo de revisora en el mismo momento del debate, ¿entendés? Creo que las comisiones harían más que nada de momento de estudio como hacen ahora y sí o sí dependerías del debate en el recinto. Eso y que tampoco te asegura que pudieras liquidar, es decir, la aprobación de una ley en un solo debate, porque si va a ser tan complejo, tendrías quizás hasta 2 o 3 sesiones para tratar un mismo tema, ¿no es cierto? Ya ha pasado teniendo la bicameralidad, por ejemplo, y más con leyes que son extensas, complicadas, que además demandan cambios a otros marcos normativos. Ellos requieren mucho estudio, citaciones de funcionarios para que expliquen, para que se analicen en las comisiones y también aún, ¿por qué no en el recinto? El tema es que la celeridad no te garantiza que vos tengas una buena ley, una buena norma, para nada. Entonces le dejarías aún más poder al Ejecutivo que debería reglamentar. Ya de por sí el Ejecutivo a veces reglamenta no respetando mucho la naturaleza, por demás. Y reglamentar por demás, sabés que lo que quiere decir es que estás legislando, lo cual está prohibido. Entonces, encima más poder le estás dando al Ejecutivo. Yo creo que la naturaleza de la bicameralidad y del ida y vuelta, de que a veces
se siente burocrático, pero no lo es si dotás a la institución de muy buenos funcionarios y de muy buenos legisladores, ¿no? Que ese es otro tema. Bien. No podrías ni alegar burocracia, ni necesitar una sola cámara, ni hablar de cuántos o tantos asesores. Yo creo que si las cosas se hicieran bien, no estaríamos viendo el origen del formato de la institución y no tendríamos estas complicaciones. Está claro que si la cosa funcionara bien y la gente así lo percibiera, no le estaría contando las costillas. Exactamente. Eso Vos le empezás a contar claro. las costillas a lo que tenés enfrente cuando no funciona. No te gusta el o resultado. no te gusta. Y también te lo muestran así, ¿eh? Martín, ¿me estás escuchando? ¿Vos tenías una pregunta para hacer o me parece? ¿Me escuchan bien? Te escucho fenómeno. Sí. Es una pregunta muy terrenal esta, pero ante situaciones que hubieron rechazos de parte de las cámaras, que después viene la respuesta con un DNU, ¿hay alguna herramienta que tengan las cámaras para frenar o limitar ese tipo de accionar? No. Y después, Seguí, después te contesto. No, y en el caso de que la haya, ahora ya sé la respuesta. En el caso de ser bicameral o unicameral, si había alguna herramienta que pueda frenar eso, porque se ve como desde afuera o desde una postura como la mía, que no estoy muy interiorizado como ustedes, se ve como que depende mucho de la personalidad, en este caso del líder, que si no le gusta cómo resuelven las cámaras, activa el DNU y hace lo que quiere. Eso es como se ve de este lado. Por eso mi pregunta y la duda sobre si hay alguna herramienta para poder limitar, frenar o analizarlo de otra manera. Y mirá, primero el DNU no puede ser de cualquier materia. Vos tenés vedadas algunas materias por constitución, así que el DNU tiene límites, ¿no es cierto? Y segundo, tenés una bicameral, una comisión que le puede puede aprobar o no este DNU. Por supuesto, requiere determinadas mayorías y acuerdos de ambas cámaras. Entonces, y la modificación que se le hizo además a la ley que da marco a la aprobación de los DNU o los rechaza, también beneficia al presidente de turno, ¿no es cierto? Entonces, con más razón, hay que marcar más que nunca la división de poderes y el poder del legislativo. Y siendo unicameral tenés el mismo problema. No, salvo que tu constitución, deberíamos ver los sistemas unicamerales, establezcan algún otro límite para frenar los DNU, ¿no es cierto? En nuestro sistema, bicameralmente, el único freno que tenés es que hay materias que están vedadas y que tenés una bicameral que se puede reunir y que te puede rechazar el DNU. Por supuesto, esto es el juego del balance, del check and balance, de cuántos legisladores tiene de leales el presidente en cada una de las cámaras, ¿no es cierto? Para que no se reúna esa comisión y no le volteen ese DNU. Esto es muy político. Por eso hablar ligeramente de que una sola cámara sería lo mejor, no es tan así. Requiere un debate profundo, además de la idiosincrasia del país, de cómo han funcionado las cámaras, que van cambiando, y que los presidentes también le dan una impronta diferente, como vos bien hiciste la pregunta, y entonces también la movilidad del legislativo es distinto según cada administración. La influencia que tiene cada presidente es diferente. Hay presidentes que vos medís la influencia de esa gestión a través de la cantidad de proyectos de ley que ha enviado el Ejecutivo al Legislativo y cuántos le aprobaron o cuántos le demoraron, porque demorar la aprobación de un proyecto también es ponerle límite al poder presidencial, ¿entendés? Entonces, Sí. Eso, o no aprobarle pliegos, vos estás viendo ahí que la influencia del Ejecutivo es poca en el Legislativo y bueno, a veces, cuando pueden, recurren a esta herramienta como es el DNU. ¿Quedó respondida? Sí, perfecto. Una más tengo ahí relacionada a esto. Más. ¿Las dos cámaras analizan el DNU o una primero? Las dos y ya analizan. está? Las dos analizan el DNU. Las dos requieren de una mayoría especial para poder voltearlo, ¿sí? No es que una sola
se arroga el poder de si vive o no vive ese DNU. Esto es una comisión bicameral. Esto es lo interesante también, que participan ambas cámaras, ¿sí? En la aprobación o en el rechazo de ese DNU. Eso también hace que sea más complicado el rechazo, pero también para un presidente que no tiene fuerza, también sea más complicado, si tiene ambas cámaras en contra, tratar de, ¿sí?, negociar con ambas. Y negociar con una sería más fácil que negociar con dos. Esta bicameralidad depende de dónde la veas, si la ves desde el legislativo o si la ves desde el ejecutivo, ¿sí? Y cómo estás vos parado dentro del legislativo, con fuerza o sin fuerza. Si vos tenés una representación fuerte de tu partido en el legislativo, obvio que no te digo que va a salir todo genial, ¿no? Hablando mal y pronto como un tubo, pero vas a estar mucho más fuerte y más tranquilo al momento de plantear no sé, proyectos de ley o pliegos o determinados propuestas para jueces, para cargos militares o otras intenciones, otras iniciativas. Ahora, si vos estás parado en desproporción con el legislativo, y bueno, no te va a gustar el legislativo y vas a tratar de pegarle todo lo que más puedas, ¿sí? Y por supuesto, si vos sos el legislativo, vos lo vas a ver muy bien, esa división y ese poder que vos tenés frente al ejecutivo. Esto depende del lado que vos lo mires y de cómo estés parado. ¿Conforme? Sí, 10 puntos. Bueno, bien. Bueno, genial. Bueno, yo creo que por acá estamos con el tema. Es una lástima que José no se haya podido No despedir. pudo No se pudo despedir como nos hubiera gustado. Pero bueno, inconvenientes técnicos, ¿qué va a hacer? Seguramente no va a faltar oportunidad, lo invitaremos en otra oportunidad, porque ahora me quedé con ganas de saber su opinión respecto del contexto político de Perú. El jueves le vamos a el jueves en el conversatorio, exactamente, el jueves con el conversatorio. Ahí estaremos preguntándole. Estén atentos a las redes de Asalra, que seguramente ahí estarán y estará el link para conectarse al conversatorio, donde va a haber representantes de Argentina y de Perú hablando todo este tema para sacarnos las dudas, ¿sí? Y además va a haber seguro una ronda de preguntas también para poder preguntar todas estas cuestiones. Por lo demás, si no hay más preguntas, yo por lo menos con este tema estaría cerrando. Iríamos a un temita musical. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Están bien? ¿Venimos bien? Bárbaro. Bueno, genial. Haría un temita. Después habría que saber la etimología de la palabra conversatorio, si usted me permite, Marilena. ¿Qué la querés desarrollar? Tato, por favor, decinos. No nos dejes así. No, después. Bueno, después del tema. Porque, digo, ¿de dónde es un conversatorio? Está muy de moda. Me suena una palabra religiosa, un purgatorio. Confesionario. Confesionario, claro, conversatorio. Qué bueno. Está muy de moda, Tato, el término. Es re... suena glamour. Sí. Suena glamour, así que lo llamamos conversatorio. Y no podemos armar un café que sea un conversatorio también. Usted quiere cualquier excusa para juntarse y comer algo. Pero eso lo puede hacer un asado y chao. Bueno, en ese sentido soy como el coequiper Martín. Ya está armando una gran fiesta. Sí, cierto. Es una reunión, podemos llamarlo también una especie de conversatorio relacionado a distintos tópicos. Pero ¿sabe por qué invita tanto? ¿Sabe por qué invita tanto? Cepas, conversatorio de diferentes cepas. Invita tanto porque él vive en Noruega. Entonces él invita. Yo iba a preguntar. Es más fácil. Claro, hace reuniones, qué sé yo, entonces para él es facilísimo. ¿Pero vamos a todos a Noruega? ¿No era así? Sí, pero... Estamos buscando el sponsor para que... Yo entendí que nos teníamos que trasladar todos a Noruega. ¿Vos entendiste que te iba a mandar los pasajes él? Bueno, él o no sé, la producción de la radio, quizás. La producción estamos trabajando con ese detalle. Muy bien. Bueno, entonces vamos, si les parece, un temita musical, así después escuchamos a los muchachos de Geopolítica que ya nos están esperando ahí afuera y mirando prestos para entrar, ¿sí? Ansiosos. Temita musical, entonces en 3 minutos la seguimos.